Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video especial. La idea era clara y es festejar el Día de Madres. Tuve varias ideas en el transcurso de esta historia, algunas muy locas, pero al analizarlas bien no quedaban. Me inspiré en varias mujeres de mi vida personal, pero también en muchas cosas que muchas madres hacen, y al final decidí hacerlo en forma de un diario. En lo personal amen mucho el final, a veces en lo sencillo está lo verdaderamente hermoso. Este video no tiene acción ni peleas, como en otras historias, pero tiene mucho corazón. El tiempo, para una madre, no se mide en años, sino en el peso de un cuerpo entre los brazos. Recuerdo cuando Izuku era apenas un bulto cálido que cabía en el hueco de mi codo, un peso ligero, lleno de promesas y olor a leche tibia. En aquel entonces, el futuro era una neblina dorada. No había miedos, solo la curiosidad de saber qué color tendría su voz cuando aprendiera a decir mi nombre. Pero el destino tiene una forma cruel de ajustar las cuentas. Aquella tarde en la sala de Star, el aire se sentía espeso, cargado de esa estática eléctrica que precede a las tormentas de verano. Izuku tenía 4 años. 4 años de observar sus pies buscando un rastro de fuego, de mirar sus manos esperando que algo, lo que fuera, brotara de sus palmas. Yo lo observaba desde la cocina, con el delantal puesto, fingiendo que no contaba los segundos, que no analizaba cada uno de sus gestos con la precisión de un cirujano. Él estaba allí, frente al televisor, viendo el mismo video de siempre. El rescate de Almicht. Las imágenes granuladas, el sonido saturado de los gritos de la multitud y esa risa que para el resto del mundo significaba paz, pero que para mí empezaba a sonar como un desafío que mi hijo no podría alcanzar. Escuché el crujido. Fue el sonido de sus rodillas chocando contra la alfombra. Un sonido seco, definitivo mamá, su voz fue un hilo, una vibración tan frágil que temí que se rompiera si respiraba demasiado fuerte. Me acerqué lentamente. Cada paso que daba sobre el parque se sentía como si estuviera caminando sobre cristales. La luz de la pantalla bañaba la habitación de un azul gélido, parpadeante. Izuku no se movió. Estaba de espaldas a mí, con su pequeña figura de acción de Almicht apretada contra el pecho, pero sus hombros estaban caídos de una forma que un niño de 4 años jamás debería conocer. La gravedad del desengaño es más pesada que la de cualquier planeta. ¿Qué pasa, carariño? Pregunté, aunque la respuesta ya estaba grabada en las radiografías que habíamos traído del médico esa mañana. Deberías rendirte. El doctor lo había dicho con la indiferencia de quien da el pronóstico del tiempo. Para él, Izuku era un caso estadístico, una anomalía menor en un mundo de superhombres. Para mí, era mi universo entero siendo declarado defectuoso por una sociedad que solo valora lo extraordinario. Izuku giró la cabeza. Sus ojos estaban anegados en lágrimas, pero no eran las lágrimas de un berrinche por un dulce o un juguete roto. Eran las lágrimas de alguien que acaba de ver cómo cierran bajo llave la puerta de su propia identidad. Señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Almicht estaba allí, salvando a todos con una sonrisa eterna. Él salva a todos con una sonrisa, susurró Izuku, y su voz se quebró en un sollozo seco que me desgarró el alma. No importa lo difícil que sea, él siempre gana. Mamá. Yo también podré ser un héroe, aunque no tenga nada. En ese momento, el mundo se detuvo. El reloj de la pared dejó de marcar los segundos. El vapor de la tetera en la cocina se congeló en el aire. Como madre, tienes un mapa mental de todas las respuestas que le darás a tu hijo. Sabes qué decir cuando se raspa una rodilla, sabes qué decir cuando un amigo no quiere jugar con él. Pero nadie te entrena para el momento en que tienes que elegir entre mentir para proteger su corazón o decir la verdad para salvar su cordura. Y yo fallé. En lugar de decirle, sí, Izuku, buscaremos la forma, serás el mejor porque tu corazón es más grande que cualquier don, mi miedo tomó el control. Vi su fragilidad, vi lo cruel que era el mundo exterior con los débiles, y mi instinto de protección, ese instinto egoísta que prefiere un hijo triste pero seguro, a un hijo feliz pero en peligro, me hizo correr hacia él. Lo envolví en mis brazos con una desesperación casi violenta. Enterré mi cara en su cuello, sintiendo el calor de su piel y el olor a champú infantil. Lo siento, Izuku. Lo siento mucho, grité entre sollozos.
Mis lágrimas se mezclaron con las suyas. En mi mente, yo le estaba pidiendo perdón por mis genes, por el destino, por no haber podido darle aquello que tanto ansiaba. Pero lo que realmente estaba haciendo era ponerle la primera piedra de un muro que él tardaría años en derribar. Le estaba diciendo que yo no creía en él. Que para mí, él ya estaba roto. Sentí como su cuerpo se tensaba bajo mis brazos. No me devolvió el abrazo de inmediato. Durante esos segundos eternos, Izuku Midoriya dejó de ser un niño para convertirse en un náufrago. Mi abrazo no era un puerto seguro, era el ancla que lo hundía más profundo. El silencio que siguió en la habitación fue más ruidoso que cualquier explosión. El televisor seguía encendido, Al-Mikt seguía riendo, pero en nuestra pequeña sala de estar, la luz se había apagado. Esa noche, después de que Izuku se quedara dormido por puro agotamiento emocional, me quedé sentada en el borde de su cama. Miré sus manos pequeñas, cerradas en puños incluso en sueños. Miré su póster de héroe favorito. Y por primera vez, comprendí la carga de la maternidad. Somos los arquitectos de sus cimientos, y yo acababa de usar cemento agrietado. Me prometí a mí misma que compensaría ese error. No sabía cómo. No sabía que años después, esas mismas manos que yo veía tan frágiles estarían cubiertas de cicatrices, cargando el peso de una sociedad entera. No sabía que el niño que no tenía nada terminaría teniendo el don más grande de todos. Pero esa noche, en la oscuridad de su cuarto, solo era una madre que había pedido perdón cuando debió haber dado aliento. Y el crujido de la alfombra bajo mis pies al salir de su habitación sonó como el eco de un corazón rompiéndose, sin saber que, para sanar, a veces hay que romperse primero. Hay una soledad muy específica en la luz de una lámpara de escritorio a las 3 de la mañana. Es una luz pequeña, amarillenta, que recorta el mundo y lo reduce a un solo punto de enfoque. Para mí, esa noche, el mundo era un trozo de tela verde, áspero al tacto pero vibrante como la esperanza de un ciego. Izuku dormía en la habitación de al lado. A través de las paredes delgadas del apartamento, podía escuchar su respiración pausada, el único sonido que me daba permiso para seguir adelante. Sobre la mesa del comedor, mis manos, que ya empezaban a sentir el peso de los años y de las preocupaciones acumuladas, sostenían una aguja que parecía demasiado pequeña para la tarea que tenía por delante. No estaba simplemente cosiendo un disfraz. Estaba intentando coser una disculpa. Había pasado mucho tiempo desde aquel día en la alfombra, pero el eco de mi lo siento todavía flotaba en el aire cada vez que lo miraba a los ojos. Izuku había crecido. Ya no era el niño que se conformaba con ver videos, ahora era un adolescente que se despertaba antes del amanecer para correr por la playa, que regresaba a casa con las manos llenas de ampollas y la mirada perdida en un horizonte que yo no podía ver. No me lo decía, pero yo sabía que estaba intentando alcanzar lo imposible. Y yo, su madre, la persona que se supone debe ser su primer escudo, me había limitado a observar desde la orilla, muerta de miedo. No más disculpas, Inco, me susurré a mí misma, mientras pasaba el hilo por el ojo de la aguja. El metal brilló bajo la lámpara, frío y afilado. Decidí que si el mundo le iba a decir no, yo sería el sí que lo trajera de vuelta a casa. Si él estaba decidido a arrojarse al fuego de los héroes, yo le daría la piel para que no se quemara. Tomé los bocetos que había encontrado en su escritorio. Eran dibujos infantiles, algunos de hace años, mezclados con notas recientes. Izuku había diseñado su traje basándose en Al-Mikt, por supuesto. Las orejas largas que imitaban el peinado del héroe, la sonrisa dibujada sobre la máscara, era una mezcla de ingenuidad y determinación que me daban ganas de llorar. Empecé con la base. El color verde no era casualidad, era el color de sus ojos, el color de la vida que se abre paso entre el concreto. Mientras cortaba la tela, recordé cada vez que lo vi caerse de pequeño. Siempre se levantaba. Siempre. Sin importar cuánta sangre hubiera en su rodilla o cuántas lágrimas en sus mejillas, sus ojos siempre buscaban el cielo. Puntada 1, por tu valentía. Puntada 2, por tu bondad. A mitad de la noche, mis dedos empezaron a fallar. Un pinchazo repentino hizo que una gota de sangre manchara el borde del cuello del traje. Me quedé helada.
Miré la pequeña mancha roja sobre el verde. En ese momento, una epifanía dolorosa me golpeó el pecho. Esto es lo que significa ser madre de un héroe. Ver cómo tu propia sangre se mezcla con el peligro. Entender que, por mucho que yo refuerce estas costuras, por mucho que use la tela más resistente que mi poco dinero pudo comprar, el mundo encontrará una forma de desgarrarla. Pero no me detuve. Chupé mi dedo herido y seguí. Si la tela se rasgaba, yo estaría allí para volver a unirla. Esa era mi verdadera particularidad. No podía atraer objetos pequeños hacia mí con mucha fuerza, pero podía mantener unido el corazón de mi hijo con una tenacidad que ningún villano podría comprender. El traje empezó a tomar forma. Era pesado, un poco tosco, lejos de la alta tecnología que usaban los profesionales. Pero cuando mis manos acariciaban la tela, sentía que estaba cargada de algo más que hilo. Estaba cargada de todas las veces que me quedé despierta esperando que regresara de la escuela. De todas las notas de aliento que puse en sus cajas de almuerzo. De cada oración silenciosa que elevé al techo cuando lo veía practicar hasta el desmayo. Apoyar sus sueños sin importarlos no. Esa frase se convirtió en mi mantra. El médico dijo no. La sociedad dijo no. Sus compañeros dijeron no. Pero esta máquina de coser, con su ritmo monótono y constante tac 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 tac, decía que sí. Cada centímetro de hilo era un creo en ti que no me atrevía a decir en voz alta por miedo a que se rompiera el hechizo. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a asomarse por la ventana, el traje estaba terminado. Estaba colgado en el respaldo de la silla, luciendo un poco extraño, un poco desgarbado, exactamente como Izuku. Lo vi salir de su habitación, frotándose los ojos, con el cabello más revuelto que de costumbre. Se detuvo en seco al ver la mesa. No vio un pedazo de tela barata. Vio que su madre finalmente había cruzado el puente para estar a su lado. No hubo grandes discursos. No hubo música heroica. Solo él, acercándose al traje con una reverencia casi religiosa, y yo, secándome las manos en el delantal, sintiendo que por primera vez en años, el aire en la casa volvía a ser liviano. Gracias, mamá dijo, y en su mirada vi que el niño de la alfombra finalmente me había perdonado. Lo abracé. Pero esta vez fue diferente al abrazo de hace años. Esta vez no fue un abrazo para sofocarlo o protegerlo del mundo. Fue el abrazo del puerto que despide al barco. Fue la incondicionalidad hecha carne. Yo no podía pelear sus batallas, pero me aseguraría de que, cuando regresara roto, tuviera un lugar donde ser simplemente Izuku otra vez. Porque ser madre no es dar alas, es ser el cielo que siempre está ahí, sin importar cuán alto o cuán lejos decidan volar. La tela verde se extendía sobre la mesa del comedor como un mapa de un territorio desconocido. Mis dedos, acostumbrados a las tareas domésticas y a la suavidad de la rutina, se sentían torpes ante la importancia de lo que intentaba construir. Pero cada vez que sentía el impulso de rendirme ante el cansancio, recordaba el sonido de los pies de Izuku golpeando el suelo a las 5 de la mañana para ir a entrenar. Yo sabía que no era fácil. Sabía que el mundo no le había regalado nada. Mientras otros niños recibían sus dones como una herencia natural, Izuku había tenido que arrebatarle su lugar al destino con uñas y dientes. Había visto sus cuadernos llenos de tachaduras, sus manos temblorosas después de intentar ejercicios que su cuerpo aún no podía soportar. Por eso, mientras cosía, no sentía solo miedo. Sentía una furia silenciosa y protectora. Una convicción que solo una madre puede tener. Si mi hijo había decidido que sería un héroe sin tener nada a su favor, yo no iba a ser quien le pusiera la última piedra en el camino. Al contrario, yo sería el cimiento. No te vas a dejar ganar, ¿verdad? Izuku susurré hacia la habitación cerrada donde él descansaba. Recordé las veces que regresaba de la escuela con el uniforme quemado o sucio de tierra. Nunca se quejaba. Se limpiaba las lágrimas antes de entrar para que yo no sufriera, sin saber que una madre huele la tristeza antes de que se convierta en llanto. Él había sufrido el no de toda una sociedad, el no de sus amigos, el no de sus maestros. Y aún así, seguía sonriendo a ese póster de Al-Mikte en su pared. Esa resistencia, eso era su verdadero don. Mucho antes de que cualquier poder llegara a sus venas, Izuku ya era el más fuerte de todos nosotros.
Tomé las piezas de las rodilleras. Las reforcé con doble costura. Sabía que caería. Sabía que el camino hacia la cima de la UA estaba empedrado de fracasos. Pero también sabía que mi hijo tenía una capacidad aterradora para levantarse una vez más de las que caía. No era ingenuidad, era una voluntad que me asustaba y me enorgullecía a partes iguales. Si él no se rinde, yo no puedo dudar, me repetí. Pasé la aguja a través de la tela elástica de los guantes. Eran blancos, inmaculados. Sabía que no durarían mucho así. Pronto estarían manchados de hollín, de esfuerzo y, posiblemente, de sangre. Me dolió el estómago pensarlo, pero me obligué a seguir. Ser madre de alguien como Izuku significaba aceptar que él no me pertenecía, le pertenecía a sus sueños. Y mi trabajo era asegurar que, cuando el mundo intentara desgarrarlo, encontrara en este traje y en mi amor una capa extra de piel que lo mantuviera entero. El diseño de las orejas en la capucha me hizo sonreír con melancolía. Eran tan largas, tan parecidas al peinado de su ídolo. Parecían ridículas para un extraño, pero para mí eran el símbolo de su fe. Al coserlas, sentí que estaba dándole alas. A medida que la noche avanzaba, la luz de la lámpara parecía volverse más brillante, o quizás era mi resolución la que se intensificaba. Ya no veía solo a mi niño pequeño, veía al hombre en el que se estaba convirtiendo. Un hombre que había transformado el dolor en combustible. Cuando terminé los últimos puntos del cinturón, dejé la aguja sobre la mesa. Me dolían la espalda y la vista, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Había pasado de la disculpa del pasado a la acción del presente. Al amanecer, cuando Izuku salió y vio el traje terminado sobre la silla, no hubo necesidad de grandes explicaciones. Él pasó sus manos por las costuras, sintiendo la firmeza del hilo. Sus ojos se encontraron con los míos. No vi al niño que buscaba consuelo, vi a un guerrero que agradecía a su armero. Es perfecto, mamá dijo con una voz que ya no temblaba. En ese momento lo entendí. Él sabía que yo sabía. Sabía que yo comprendía cada hora de sufrimiento que lo había llevado hasta ese comedor. Y al entregarle ese traje, yo le estaba diciendo, sé lo que has pasado, sé lo que te espera, y aquí estoy. Soy tu tierra firme. Él no se dejaría ganar tan fácilmente. Y yo no dejaría de creer en él ni por un segundo. Porque si el mundo quería ver de qué estaba hecho un verdadero héroe, solo tenían que mirar a mi hijo. Y si querían saber quién le enseñó a no rendirse, tendrían que mirarme a mí. Hay silencios que gritan y silencios que construyen. Durante esos 10 meses, el silencio en nuestra casa cambió de textura. Ya no era el silencio pesado y grisáceo de la incertidumbre que nos acompañó desde aquel diagnóstico médico, ahora era un silencio vibrante, eléctrico, como el de una cuerda de arco tensándose al límite justo antes de soltar la flecha. Izuku empezó a desaparecer antes de que el sol reclamara su lugar en el cielo. Yo me quedaba en la cocina, con la luz apagada para no romper la burbuja de su determinación, escuchando el sonido rítmico de sus zapatos contra el pasillo. No le preguntaba a dónde iba, una madre sabe cuándo su hijo ha encontrado un secreto que lo mantiene vivo, y yo no quería ser la voz que lo despertara del sueño más real que había tenido jamás. Mi primera batalla se libró en el supermercado. Pronto comprendí que el cuerpo de mi hijo estaba exigiendo un tributo que nuestros ahorros apenas podían costear. Los tickets de la compra se volvieron más largos, llenos de proteínas, vegetales frescos y carbohidratos complejos. Pasé noches enteras leyendo libros de nutrición para deportistas bajo la luz de la lámpara, tratando de entender que necesitaba un cuerpo que se estaba rompiendo y reconstruyendo cada día. Me convertí en una experta en el gramaje de la carne y en el tiempo de cocción del brócoli. Verlo comer se convirtió en mi nuevo ritual sagrado. Izuku llegaba y se desplomaba en la silla, con el cabello revuelto y la piel pálida por el esfuerzo, pero cuando ponía el plato frente a él, su apetito era voraz, casi animal. No era solo hambre, era la necesidad de combustible para un incendio que ardía en sus entrañas. Ver sus mejillas llenarse, verlo disfrutar de cada bocado del katsudon que yo preparaba con un cuidado casi religioso, era mi confirmación diaria de que seguía aquí, de que su cuerpo estaba resistiendo. La casa empezó a oler diferente.
El aroma suavizante de telas y té de jazmín fue reemplazado por un olor penetrante a mar, a metal oxidado y a sudor seco. Era el olor de la playa de Dagoba entrando en nuestro hogar. Lavar su ropa se volvió una odisea sensorial. Al vaciar sus bolsillos, encontraba pequeños puñados de arena fina y negra, mezclada con escamas de óxido de hierro. Un día, me quedé mirando esos granos en la palma de mi mano. Eran las cenizas del pasado de esa playa, y mi hijo las estaba sacando de allí uno por una. Guardé un poco de esa arena en un frasco de cristal en la repisa de la cocina. Para el mundo era basura, para mí, era el polvo de estrellas del que se forman los milagros. Cada cicatriz en sus nudillos, cada roce en sus palmas que yo curaba con ungüento por las noches, me contaba una historia de una viga de hierro movida o de un neumático arrastrado. Sus manos ya no eran las de un niño, se estaban volviendo ásperas, fuertes, manos de alguien que ha decidido que si el destino no le da una oportunidad, él mismo la forjará con fuerza bruta. Un día, la curiosidad fue más fuerte que mi prudencia y lo seguí. Me escondí detrás de los restos de un viejo muelle y lo vi. Vi a Izuku bajo la tutela de aquel hombre alto y esquelético. Mi primer instinto fue de terror. ¿Quién era ese extraño que exigía tanto de mi hijo? Porque Izuku lo miraba con una devoción que rozaba la locura. Pero al observar cómo el hombre lo animaba, cómo su voz se quebraba de orgullo cuando Izuku lograba mover un objeto imposible, mi miedo se transformó en una gratitud dolorosa. Finalmente, Izuku tenía un camino. Yo podía darle el amor y el hogar, pero ese hombre le estaba dando el cielo. Me retiré en silencio, aceptando que ahora éramos dos los que velábamos por él, aunque uno lo hiciera desde la arena y la otra desde la cocina. La noche antes del examen de ingreso a la UA, el silencio en el apartamento era absoluto. Izuku se había quedado dormido temprano, exhausto tras limpiar el último rincón de la playa. Entré en su habitación y me senté en el borde de su cama. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro tranquilo. Ya no era el niño de la alfombra. Sus hombros eran anchos, su mandíbula estaba marcada por la madurez y sus manos, incluso en sueños, estaban cerradas en puños decididos. Velé su sueño durante horas, escuchando su respiración profunda. Mañana, la vida de ambos cambiaría. Mañana, el mundo conocería lo que yo ya sabía, que mi hijo no necesitaba una particularidad para ser un héroe, solo necesitaba que alguien creyera en él. Y yo nunca había dejado de hacerlo. Si hay algo que caracteriza a una madre como yo, es que no sabemos esperar de brazos cruzados. La espera no es un vacío, es una acción. Es limpiar 3 veces el mismo mueble hasta que brille, es acomodar las figuritas de Almict por orden de tamaño y, sobre todo, es mantener la cocina encendida. Porque si el cuerpo de mi hijo era un templo que él había construido en la playa, mi cocina era el cuartel general donde se mantenía la fe. Habían pasado semanas desde el examen. Izuku caminaba por la casa como un alma en pena, con esos ojos verdes más grandes que de costumbre, saltando cada vez que el cartero pasaba por la calle. Yo lo miraba de reojo mientras picaba la cebolla, sintiendo ese nudo en el estómago que solo tenemos las madres cuando el destino de un hijo pende de un hilo. Cálmate, mi vida, que lo que es para ti, ni que te quites, y lo que no, ni que te pongas, le decía yo, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. En una esquina de la sala, junto a las fotos de la familia, yo había puesto mi propio altar. No era nada elegante, una velita blanca que nunca dejaba apagar y una estampita de la Virgen que me recordaba que la fe mueve montañas, incluso montañas de chatarra. Cada mañana, mientras Izuku dormía, yo me paraba ahí y hablaba con el de arriba. Tú sabes lo que ha sufrido mi muchacho, susurraba mientras el humo del incienso subía al techo. Tú viste cómo se le pusieron las manos de sangre. No me lo dejes caer ahora, que ese niño tiene un corazón de oro. Pero mi fe también tenía que lidiar con la lengua de la gente. Cada vez que salía al mercado, me encontraba con la señora de al lado, cuya hija ya tenía su lugar asegurado en una academia prestigiosa gracias a un don de fuego espectacular, y el suyo, Inco. Todavía esperando, me decía con esa lástima fingida que quema más que el sol. Yo apretaba las bolsas de la compra y sonreía con la cabeza alta. Él está en manos de Dios, vecina, y de su propio esfuerzo, respondía.
pero por dentro, me prometía que el día que llegara esa carta, mis gritos se oirían hasta en la siguiente manzana. A solas, en la noche, el miedo era otro, el dinero. La UA no es una escuela cualquiera, los uniformes, el equipo, los traslados, todo cuesta. Revisaba las cuentas una y otra vez en la mesa del comedor, restando de aquí para poner allá. Si hace falta, limpio 3 casas más, pensaba. O vendo la vajilla buena de la abuela. Porque para una madre latina, el no hay no existe cuando se trata del estudio de un hijo. Dios proveería, de eso no tenía duda, pero yo le daría una ayuda trabajando el doble. Esa tarde, el aire estaba pesado. Estaba preparando unas arepas y café recién colado, intentando que el olor a hogar llenara los huecos que dejaba la ansiedad. Izuku estaba en su cuarto, en ese silencio que me daba miedo. De repente, el sonido del buzón. Mi corazón dio un vuelco. No corrí, volé. Ahí estaba. Un sobre grueso, pesado, con el sello de la UA. Lo tomé con las manos temblorosas y grité, Izuku. Llegó. Él salió disparado, pálido como un papel. Se encerró en su cuarto y esos minutos fueron los más largos de mi vida. Me puse a caminar en círculos por la sala, rezando el rosario en voz baja. Entonces, el grito. Un rugido de gloria. La puerta se abrió y ahí estaba él, llorando a mares, gritando que lo habían aceptado. Lo primero que hice, después de asfixiarlo en un abrazo y besarle toda la cara, fue agarrar el teléfono. Mamá. Bendición, le grité a mi madre por el celular. Que el niño entró. Que mi Izuku va para la UA. Llamé a las tías, a los primos, al padre de Izuku en el extranjero. Era un escándalo de lágrimas y bendiciones por toda la línea. Porque un triunfo de uno es el triunfo de todo el árbol genealógico. Esa noche, la cocina tiró la casa por la ventana. No escatimé en nada. La mesa estaba llena, katsudon, arroz, tajadas, todo lo que a él le gustaba. Era una celebración que parecía boda. Cómeme bien, Izuku, que mañana empiezas un camino de hombres, le decía mientras le servía una montaña de comida. Y cuidado con las malas juntas, me haces el favor. Si ves a alguien con mala cara, tú te alejas. Y no se te olvide llevarte el abrigo, que en esa escuela debe hacer frío con tanto aire acondicionado. Él se reía, con los ojos todavía rojos de tanto llorar, pero con una paz que nunca le había visto. Yo lo miraba y sabía que el sacrificio apenas empezaba, pero esa noche, con el estómago lleno y el alma rebosante, sentí que ya le habíamos ganado al mundo. Puse una flor fresca en el altar y apagué la vela. La UA no sabía el tesoro que se llevaba, pero yo sí. Y mientras tuviera voz, todo el barrio sabría que mi hijo, el que no tenía nada, ahora lo tenía todo. Si el día que recibió la carta de la UA fue el más feliz de mi existencia, el día que regresó del festival deportivo fue el comienzo de mi calvario. Yo estaba en la cocina, como siempre, porque para una madre la cocina es el único lugar donde sentimos que tenemos el control del mundo. Tenía el televisor encendido, pero a mitad de su pelea contra aquel muchacho del hielo, tuve que apagarlo. Me dio un soponcio, se me bajó la presión y el alma se me puso chiquitica. Ver a mi hijo, a mi pedazo de entraña, rompiéndose los dedos uno por uno frente a todo el país. Eso no es heroísmo. Eso es un sacrificio pagano y yo no crié a mi hijo para que fuera cordero de nadie. Antes de que él llegara, yo ya me había peleado con todo el mundo. Le gritaba al televisor como si los comentaristas pudieran oírme, pero ¿qué le pasa a ese viejo loco que no detiene la pelea?, le gritaba yo al presentador. ¿Es que no ven que el niño se está despedazando? Bestias, eso es lo que son todos. Incluso llamé a la vecina, a doña Carmen, solo para desahogarme. Ay, vecina, ponga el canal 7. Mire cómo tienen a mi Izuku. Ese muchacho del hielo no tiene madre, no tiene corazón. Si lo agarro yo, le quito lo frío a punta de chancleta. Escuché la llave en la puerta. Me sequé las manos en el delantal con una desesperación que casi rompe la tela. Izuku. Izuku Midoriya, entra aquí ahora mismo y dame la cara, grité. Y mi voz salió con ese tono que todas las madres tenemos cuando estamos a mitad de camino entre el llanto y las ganas de darle un escarmiento para que reaccione. Él entró cabizbajo, arrastrando los pies como si pesaran 1 tonelada.
Pero lo que vi me dejó sin aire. Sus manos. Bendito sea Dios, sus manos. No eran las manos de mi niño. Estaban hinchadas, moradas, cruzadas por cicatrices que parecían relámpagos de carne quemada. Parecía que lo habían metido en una licuadora y lo habían escupido de mala gana. ¿Pero qué es este horror? Válgame la Virgen, me llevé las manos a la cabeza, sintiendo que las paredes del apartamento se me venían encima. Mírate, Izuku. Te estás matando. ¿Me vas a matar a mí de un infarto? ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejarme sola en este mundo? Me acerqué a él como una leona a la que le tocaron el cachorro. Lo agarré por las muñecas, con cuidado pero con una firmeza histérica, obligándolo a mostrarme el desastre. Ay, mamá, no es para tanto, el médico de la escuela me curó, me dijo él, tratando de sonreír. Habráse visto descaro. Sonriéndome con los dedos chuecos que el médico te curó. Que no es para tanto, mi voz subió 3 octavas. El drama ya era un incendio. Tú no estás bien nada. Mira estos dedos, Izuku, parecen raíces de jengibre. ¿Para esto te alimenté yo con tanto sacrificio? ¿Para esto te cuidé de cada gripe, de cada estornudo, para que no te pasara nada? ¿Para que fueras a esa escuela de locos a que te molieran a palos? Mañana mismo voy yo y le canto las verdades a ese tal Almicht. Me importa un comino que sea el número 1, a mí nadie me rompe a mi hijo y se queda tan tranquilo. Lo obligué a sentarse en la mesa, ni un paso más. Quédate ahí y no me respires fuerte que capaz te quiebras una costilla. Fui al congelador y saqué todo el hielo que había. Envolví los cubos en un paño y se los puse en las manos. El apartamento, que siempre olía a canela y comida rica, empezó a oler a alcanfor, a mentol y a antiséptico. Ese olor a hospital me revolvía el estómago, era el olor de la pérdida de la inocencia. Me arrodillé frente a él, sosteniendo sus manos heridas contra mis mejillas, y ahí se me acabó la rabia y empezó el dolor puro. Hijo, mi vida, susurré, llorando ya sin ruido. ¿Por qué? ¿Tanto vale ese sueño que estás dispuesto a quedarte inválido? Yo no quiero un trofeo en la repisa, Izuku. Yo quiero un hijo que pueda abrazarme sin que le duela el cuerpo. Yo quiero que cuando seas viejo puedas sostener a tus propios hijos. Si tú te rompes, a mí se me parte la columna. Toda esa sangre que dejas por ahí es sangre de mi sangre. Recordé cuando era chiquitito y se raspaba la rodilla en el parque. Yo corría con una bandita de dibujitos y un beso, y ya todo estaba bien. Pero estas heridas no se curaban con besos. Estas cicatrices se quedarían ahí para recordarme que mi hijo ya no me pertenecía, que le pertenecía a un mundo que no iba a tener piedad con él. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, vigilando la luz que salía por debajo de su puerta, convencida de que si cerraba los ojos, él se iba a desvanecer. Porque así somos nosotras, exageradas, ruidosas, dramáticas, pero es que sabemos que el mundo es un monstruo con mucha hambre, y nuestra histeria es el único escudo que tenemos para intentar espantarlo. Hay un silencio en las casas que solo conocen las madres que han visto partir a sus hijos. No es un silencio de paz, de ese que uno busca tras una jornada larga, es un silencio que tiene ecos. Es el eco de la puerta cerrándose, el eco de los pasos que ya no están, y el peso de una habitación que, de la noche a la mañana, se convirtió en un museo de recuerdos. Cuando la UA decidió que los estudiantes debían mudarse a los dormitorios por su propia seguridad, sentí que me arrancaban un pedazo de alma sin anestesia. Pero no hice un escándalo. No esta vez. Porque mientras ayudaba a Izuku a doblar sus camisetas, esas que siempre olían a detergente de limón y a esfuerzo, y a empacar sus figuras de Almicht, lo miré a los ojos y vi algo que me detuvo el reclamo en la garganta. Vi que él ya no cabía entre estas 4 paredes. Toda madre sabe, desde el momento en que cortan el cordón umbilical, que la vida es una serie de despedidas. Primero es el primer día de clases, luego son las tardes con amigos, y finalmente, es esto, el vuelo hacia la independencia. Acuérdate de separar la ropa blanca de la de color, Izuku, le decía yo, con la voz más firme que pude encontrar, aunque por dentro me sentía como un cristal a punto de trizarse. Y por lo que más quieras, no me vayas a andar descalzo por esos pasillos, que el frío entra por los pies y luego vienen esas fiebres que no se quitan con nada.
Él me miraba con esa ternura de quien sabe que su madre está usando los consejos domésticos como un escudo para no echarse a llorar. Metí en su maleta un paquete de su té favorito y una cajita con dulces que solo yo sabía que le gustaban. Era mi forma de decirle que, aunque no estuviera en la cocina de al lado, mi cuidado lo seguía. Lo sé, mamá. Estaré bien. Prometo llamarte todas las noches, o al menos mandarte un mensaje, me respondió, dándome un abrazo que ya no era el de un niño buscando refugio, sino el de un hombre dando consuelo. Cuando finalmente se fue y el taxi desapareció al final de la calle, el apartamento se hizo inmenso. Caminé por el pasillo y me detuve en la puerta de su cuarto. No me atreví a entrar. Me quedé ahí, apoyada en el marco, mirando el orden inusual que él había dejado. Las madres tenemos esa costumbre de querer tener a los hijos bajo el ala hasta que tengan canas, pero la verdadera sabiduría esa que te llega con los años y los suspiros está en saber cuándo las alas ya son demasiado grandes para el nido. Izuku no era un rebelde que huía, era un guerrero que salía a su puesto de guardia. ¿Cómo podía yo ser tan egoísta de quererlo aquí, sentado conmigo a la mesa, cuando afuera había un mundo que necesitaba su luz? Fui a la cocina y, por pura costumbre, puse 2 tazas para el té. Al darme cuenta, me quedé mirando el vapor subir, perdiéndose en el techo. Sonreí con una tristeza dulce. Esa misma tarde, sonó el teléfono. Era Mitsuki, la madre de Katsuki. Ella, tan ruidosa y fuerte, tenía la voz más suave ese día. Inko, ¿tú también estás mirando las paredes como una loca?, me preguntó sin rodeos. Nos quedamos hablando por horas. Hablamos de cómo nuestras casas ahora estaban demasiado limpias y de cómo extrañábamos incluso el desorden y los gritos. Ella me hizo entender que este vacío no era una pérdida, sino el espacio necesario para que ellos crecieran. Esa noche, el katsudon me supo a soledad, pero también a una extraña forma de libertad. Lavé su plato, que ya estaba limpio, y lo guardé en el estante más alto, ese que casi no alcanzo. No era un adiós definitivo, era un hasta que la misión termine. Me acosté y miré el techo, rezando mi oración de siempre, pero esta vez con un añadido que me trajo paz: cuídalo, Señor, que ya mis manos no llegan a su frente para ver si tiene fiebre. Sé tú su escudo, que yo ya le di todo el amor que cabía en mi pecho. Dormí sin escuchar su respiración en la habitación de al lado, pero dormí tranquila. Porque ser madre de un héroe no es solo sufrir, es tener la valentía de ser el puerto que se queda quieto, sabiendo que el barco ha zarpado para salvar a otros, pero que siempre, siempre, sabrá dónde regresar para descansar sus maderas rotas. Hay un tipo de oscuridad que no tiene nada que ver con la falta de luz. Es una sombra que nace en el estómago y se extiende hasta las puntas de los dedos, enfriando la sangre. Es la oscuridad de no saber. Durante semanas, mi mundo se redujo a la luz azulada y parpadeante de un televisor que solo escupía imágenes de caos, edificios derrumbados y un hombre que se susurraba con miedo en las calles: el vigilante. Izuku se había ido. No de la casa, no de los dormitorios, se había ido de la luz. Había dejado una carta, un pedazo de papel frío que se sentía como una lápida entre mis manos. Me voy para protegerlos, decía con su letra apresurada. Pero, ¿quién lo protegía a él? ¿Quién le preparaba un té cuando el frío de la noche le calaba el alma? ¿Quién le decía que ya era suficiente? Leí esa carta tantas veces que el papel empezó a deshacerse. El sudor de mis manos y el ácido de mis lágrimas borraron algunas letras, dejando huecos en blanco que yo intentaba llenar con esperanza, pero que solo se llenaban de pánico. Buscaba un mensaje oculto, una señal entre líneas que me dijera: mamá, estoy bien, vuelvo pronto. Pero la carta era muda. Era solo una despedida de alguien que ya se sentía muerto. Mi cocina, que antes era un santuario de olores a jengibre y risas, se convirtió en un mausoleo. Dejé de cocinar. El hambre se me había secado en la garganta, dejando un sabor a hiel. La nevera estaba vacía, salvo por un cartón de leche vencido y un plato de katsudon que se llenó de moho porque no tuve el valor de tirarlo. Era lo último que había preparado pensando que él volvería esa noche. Tirarlo era aceptar que él no regresaría a cenar jamás. Incluso las plantas de la ventana, esas que Izuku me ayudaba a regar, se marchitaron.
Sus hojas se pusieron marrones y quebradizas, igual que mis esperanzas. El polvo se acumulaba en los muebles, en sus figuras de almíct, en los marcos de las fotos. La casa se estaba muriendo conmigo. Me pasaba las horas sentada en el sofá, con la manta verde que él usaba de niño apretada contra mi pecho, buscando desesperadamente un rastro de su olor entre las fibras. Pero el olor a niño, a detergente y a hogar se desvanece, igual que se desvanecen las fuerzas cuando el teléfono no suena. Mi relación con las noticias era una tortura. Odiaba el televisor, pero no podía apagarlo. Cada vez que mostraban un cuerpo bajo una sábana en alguna calle de la ciudad, mi corazón se detenía. El alivio culposo de ver que los zapatos del cadáver no eran rojos me dejaba temblando, sintiéndome la mujer más vil del mundo por agradecer que fuera el hijo de otra y no el mío. Hasta que una noche, las noticias mostraron una imagen borrosa. Una figura encorvada, cubierta de harapos verdes que una vez fueron el traje que yo misma cosí. Ya no caminaba, acechaba. Parecía un animal herido, una sombra de suciedad y sangre que la gente llamaba monstruo. Ese no es un monstruo, le grité a la pantalla, rompiendo por fin el silencio de semanas con un alarido que me desgarró las cuerdas vocales. Ese es mi hijo. Es mi niño, que tiene miedo y está solo. Mírenle los ojos. Es que nadie ve que está llorando por dentro. Caí de rodillas sobre la alfombra, la misma alfombra donde él jugaba a los 4 años con sus muñecos. Golpeé el suelo con los puños hasta que los nudillos me sangraron, gritando su nombre hacia el vacío de las paredes. La depresión no es solo estar triste, es sentir que el aire pesa 5 toneladas y que el simple acto de respirar es una traición a tu hijo que está sufriendo. Me miraba al espejo y no me reconocía. Las ojeras me llegaban a las mejillas, el rostro se me había hundido y mi cabello era un nido de canas y descuido. Me sentía la peor madre del mundo. Yo lo había apoyado. Yo le había dicho que podía ser un héroe. Y ahora mi apoyo lo había empujado a esa soledad suicida. Esa noche no recé. No pude. Le di la espalda al altar y soplé la vela. Si el destino permitía que el niño más puro de Japón se pudriera en la soledad de una ciudad en ruinas mientras salvaba a gente que le tenía miedo, entonces no quería saber nada de la fe. Me quedé tirada en el suelo, con el frío del piso calándome los huesos, imaginando que mi calor podía viajar por el aire hasta alcanzarlo. Vuelve, Izuku, susurré contra el piso frío. Vuelve, aunque sea roto, aunque sea sin poderes, pero vuelve a mis brazos. Pero solo hubo lluvia golpeando el cristal. Solo hubo oscuridad. Y el miedo terrible de que, cuando finalmente lo viera de nuevo, no quedaría nada de mi pequeño Izuku para abrazar, solo quedaría la cáscara vacía de un héroe que el mundo consumió por completo. La guerra no se veía como en las películas de héroes que Izuku coleccionaba de niño, se veía como el fin de todo lo que alguna vez llamamos hogar. Desde la pequeña ventana del refugio donde nos habían evacuado, el cielo de la ciudad no era azul, era de un gris ceniza, cargado con el polvo de edificios que guardaban historias de familias enteras. Pero esa mañana, algo en mi pecho se rompió para dejar salir una luz nueva. Ya no estaba tirada en el suelo del apartamento. Me había levantado. Me había lavado la cara, me había peinado con fuerza y me había puesto el delantal que guardaba en el bolso de emergencia. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque al despertar sentí una descarga eléctrica recorrer mis venas. Fue una vibración profunda, un calor súbito que comenzó en mi vientre y se extendió hasta mi garganta. Era ese hilo invisible, el cordón umbilical de alma que nunca se corta, tirando de mí con una violencia sagrada. Me acerqué a la pantalla del televisor comunal del refugio. A mi alrededor, la gente lloraba, otros rezaban en voz baja y algunos simplemente miraban al vacío, rendidos. Yo no. Yo puse mis manos sobre el cristal frío, justo donde las cámaras mostraban un torbellino de luz verde y relámpagos que cortaban la oscuridad. Sentí un dolor agudo en el costado izquierdo, un pinchazo que me dejó sin aire. Sabía lo que era. A él le habían dado un golpe. Pero en lugar de asustarme, cerré los ojos y respiré hondo. Toma mi aire, Izuku, susurré, apretando el cristal con las yemas de los dedos. Si te falta fuerza, toma la mía. Mis piernas son tus piernas hoy. Podía sentir su cansancio,
Un agotamiento que pesaba como el plomo, pero sobre ese cansancio, sentía su voluntad. Era una nota musical pura, un tono alto y firme que no desafinaba ante el caos. Era el mismo tono que escuché cuando él se quedaba despierto con fiebre, estudiando para los exámenes aunque le doliera el cuerpo. Era la misma terquedad que lo hizo limpiar una playa entera con sus manos desnudas. Doña Ingo, aléjese de ahí, no mire eso, me dijo una vecina, tratando de apartarme con compasión. Ese monstruo lo va a matar, ese hombre de las sombras no tiene piedad. Me giré hacia ella. Mi mirada debió ser aterradora por su calma, porque la mujer retrocedió. Ese no es un hombre de las sombras, le dije con una voz que parecía venir de un lugar muy antiguo. Es mi hijo. Y él no va a perder. En ese momento, las lágrimas empezaron a caer. No eran las lágrimas amargas del capítulo anterior, eran lágrimas de fuego, de un orgullo que me quemaba la piel. Las cámaras mostraron a Izuku cayendo contra el concreto. El sonido del impacto fue seco, definitivo. El mundo entero contuvo el aliento. En el refugio se hizo un silencio de muerte. Pero yo empecé a sonreír mientras lloraba. Levántate, ordené en voz baja, con esa autoridad que solo tenemos las madres cuando sabemos que la tarea aún no termina. Levántate, Izuku Midoriya, que yo no te crié para que el suelo fuera tu lugar. Levántate, porque todavía tengo tu cena caliente esperándote en mis sueños. Y entonces, el milagro que solo yo esperaba ocurrió. Vi su mano, esa mano llena de cicatrices que yo había besado 1000 veces, cerrarse sobre los escombros. Vi cómo su cuerpo se tensaba, transformando el dolor en una energía que hacía vibrar el televisor. Una luz blanca y dorada empezó a brotar de él, una luz que para el resto del mundo era el One for All, pero que para mí era el reflejo de todas las noches de apoyo incondicional. En ese momento, sentí un abrazo. No fue físico, pero el calor me envolvió por completo en medio del refugio frío. Era él. A través de ese puente de sangre, él me estaba diciendo que me escuchaba. Que mi fe era el combustible final. Mírenlo bien, grité a todos los presentes, señalando la pantalla donde Izuku se levantaba como un titán, rodeado de una gloria que cegaba. Ese es el niño al que le dijeron que no podía. Ese es el que no tenía nada. Mírenlo salvar el mundo porque su madre nunca se rindió. Ya no era una mujer pequeña y asustada. Era la madre del héroe. Sentía su pulso rítmico, fuerte, triunfador, latiendo en mis propias sienes. Sabía que el golpe final estaba cerca, no porque entendiera de peleas, sino porque sentía que su corazón estaba en paz. Él estaba ganando porque ya no peleaba solo, peleaba con los brazos de su madre sosteniéndole la espalda. Las lágrimas bañaban mi delantal, pero mi rostro estaba iluminado por una sonrisa de victoria absoluta. Mi instinto no me había fallado. El niño de la alfombra se había convertido en el pilar del universo, y yo, Inko Midoriya, era el cimiento invisible que mantenía todo en su lugar. El mundo celebra con un estruendo que hace vibrar los cimientos de la tierra, pero el silencio de una madre que espera es una fuerza más poderosa que cualquier ovación. Habían pasado días desde que las pantallas mostraron el golpe final, ese estallido de luz que barrió la sombra del mal. La ciudad afuera era un hervidero de alivio, banderas y reconstrucción, pero para mí, la guerra no terminaría hasta que esa cerradura girara. Me permitieron regresar a nuestro apartamento bajo escolta, pero una vez dentro, les cerré la puerta al mundo. Lo primero que hice fue abrir de par en par las ventanas para que el aire nuevo, el aire de la paz, barriera el olor a rancio de la angustia que se había impregnado en las cortinas. Limpié cada rincón con una energía que no sabía que tenía, puse flores frescas en el altar y, sobre todo, cociné. Cociné como si quisiera alimentar a un ejército, porque sabía que mi hijo traería consigo un hambre de siglos, un vacío que no solo era de estómago, sino de espíritu. Entonces, sucedió. No hubo fanfarrias ni cámaras de prensa. Solo el sonido de una llave girando con dificultad en la cerradura. Un sonido metálico, pequeño, cotidiano, que me detuvo el corazón en seco. La puerta se abrió lentamente, como si pesara 1000 toneladas. Allí estaba él. No era el vigilante oscuro de las noticias, ni el dios radiante que vi en el televisor. Era Izuku. Estaba flaco,
con la piel pegada a los huesos y cubierto de vendas que asomaban por su cuello y sus brazos como recordatorios de un infierno. Sus zapatos rojos estaban tan gastados que eran más jirones que calzado. Pero lo que me hizo sollozar de inmediato fueron sus ojos. Estaban cargados con el peso de haber visto el abismo, pero al cruzar su mirada con la mía, recuperaron ese brillo de niño que busca a su mamá después de una pesadilla. Ya llegué, mamá susurró, con una voz rasposa, quebrada, que apenas alcanzó a llenar el pasillo. No caminé hacia él, corrí. Mis piernas, que tantas veces habían temblado de miedo, ahora tenían la fuerza de un vendaval. Lo envolví en mis brazos con tal ferocidad que temí romperlo, pero fue él quien se hundió en mí, desplomando todo su peso sobre mi hombro. Sentí su calor real, el olor a ceniza, sudor y lluvia que todavía se aferraba a su pelo. Mi niño. Mi muchachito, exclamaba yo entre llanto, apretándolo contra mi pecho como si quisiera meterlo de nuevo en mi vientre para que nada más volviera a tocarlo. Estás aquí. Estás vivo. Gracias, Dios mío, gracias. Izuku escondió la cara en mi cuello y, por primera vez en toda la guerra, se permitió llorar de verdad. No era el llanto de un héroe, era el llanto del hijo que finalmente ha llegado a casa y sabe que ya no tiene que ser el pilar de nadie. Sentí cómo sus hombros se relajaban, cómo soltaba toda la tensión que lo había mantenido en pie. En ese abrazo, yo estaba absorbiendo su dolor y él estaba bebiendo de mi paz. Lo llevé al baño, casi cargándolo. No dejé que se lavara solo. Con la misma ternura con la que lo bañaba de bebé, llené la tina y, con una esponja suave, empecé a quitarle el rastro de la guerra. Limpié la suciedad de sus cicatrices, esas marcas de gloria que para mí eran solo heridas. Fue un acto solemne, cada centímetro de piel que limpiaba era un territorio que yo recuperaba para la vida. Él no decía nada, solo cerraba los ojos y dejaba que mis manos, las manos de su madre, lo trajeran de vuelta al mundo de los vivos. Lo senté a la mesa, todavía envuelto en una toalla limpia. Le serví un tazón de katsudon humeante. Me senté frente a él y simplemente lo observé comer. Cada bocado que daba era una herida que sanaba en mi alma. El silencio era sagrado, no necesitábamos hablar de los villanos ni de los sacrificios. El sabor de la comida casera era el único lenguaje que importaba. Le toqué la cara, recorriendo con mis pulgares las nuevas marcas de su rostro. Ya no sentía histeria. Sentía una paz solemne y una complicidad que solo nosotros entendíamos. Lo hiciste, Izuku, le dije, con una voz llena de una calma que lo envolvió como una manta. Ganaste. No solo salvaste a la ciudad, te salvaste a ti mismo. Él dejó los palillos un momento y me miró con una profundidad que me estremeció. No lo hice solo, mamá. Cada vez que sentía que no podía más, escuchaba tu voz en mi cabeza. Sentía tus manos empujándome hacia arriba. Tú fuiste la que nunca se rindió, así que yo tampoco podía hacerlo. Esa noche, mientras él dormía en su cama por fin, yo me quedé sentada a su lado. Miré sus manos sobre la manta. Ya no daban miedo. Eran las manos de un hombre que había cumplido su destino. Y yo, con el corazón finalmente en calma, cerré los ojos sabiendo que mi misión también estaba cumplida. Mi hijo estaba en casa, y el mundo estaba a salvo gracias a que una madre se negó a dejar de creer. El tiempo es un artesano que trabaja en silencio. A veces, cuando me miro al espejo, me sorprende ver que la nieve se ha instalado definitivamente en mi cabello, trazando surcos en mi piel que cuentan la historia de cada batalla que Izuku libró y que yo sentí en mi propia carne. El mundo ha cambiado. La ciudad que una vez vimos arder es ahora un bosque de cristal y esperanza, y en el centro de la plaza principal se levanta una estatua de bronce que brilla bajo el sol. La gente se detiene ante ella con respeto. Pero yo no necesito mirar el metal para recordar quién es el héroe. Yo solo necesito esperar a que den las 5 de la tarde y el sonido de la tetera me avise que la vida sigue siendo un milagro. El sonido de la puerta hoy es alegre. Ya no es el giro pesado de la guerra, ni el tembloroso de la incertidumbre. Es una melodía de llaves y risas, seguida de unos pasos rápidos que resuenan en el pasillo. Abuela. Abuela Inko. Antes de que pueda levantarme, una niña pequeña, con el cabello alborotado y unos ojos verdes que son el espejo exacto de mi alma, se lanza contra mis rodillas. Detrás de ella entra él.
Izuku ya no es el adolescente escuálido, es un hombre de hombros anchos y mirada serena. Viste sencillo, pero lleva la autoridad de quien ha traído la paz a una nación. Sin embargo, al verme, su rostro se suaviza como el de aquel niño que buscaba consuelo en mi delantal bendición. Mamá me dice, dándome un beso en la frente que huele a gratitud. Dios te bendiga, hijo, respondo, sintiendo que mi mundo está completo. Mientras Izuku prepara el té y juega con su hija en la alfombra, la misma alfombra, en el mismo lugar de siempre, yo me siento en mi rincón favorito con mi viejo diario entre las manos. He escrito en él desde que supe que Izuku vendría al mundo. Hoy, mis dedos tiemblan un poco al acariciar la última página en blanco. Me detengo a mirar a mi nieta. Ella sostiene una figura de acción de su padre, pero no lo mira con asombro por sus poderes, sino con amor porque él es quien le lee cuentos por la noche. Y entonces, me viene a la mente una verdad que me ha tomado una vida entera comprender. Tomo la pluma y, con una letra que es un susurro del pasado, escribo mi nota final. Durante años, mi mayor miedo fue que Izuku no tuviera una casa a la cual volver. Hoy entiendo que el verdadero tesoro no son las paredes, ni el techo, ni los muebles que tanto cuidé. Hay que valorar el acto de llegar a casa mientras las luces están encendidas por alguien que te ama. Porque el día de mañana, la casa seguirá allí, fría y silenciosa, pero las personas que la hacían especial, las que hacían que el aire oliera a esperanza y el silencio fuera compañía, esas personas ya no estarán. Cierro el diario con un suspiro de paz. Miro a Izuku. Él se da cuenta de mi mirada y me sonríe desde el suelo, rodeado de juguetes y de la risa de su hija. En esa sonrisa me da las gracias por haber sido su casa durante tanto tiempo, por haber mantenido la luz prendida cuando todo el mundo estaba en tinieblas. He cumplido. Mi hijo es un gran hombre, mi nieta crece bajo un cielo en paz y yo he aprendido que mi particularidad fue la más poderosa de todas, el apoyo incondicional que no entiende de imposibles. Me levanto con dificultad, pero con el corazón ligero. Dejo el diario en el estante, justo al lado de su primera máscara de héroe que cosí hace décadas. Me acerco a ellos, me siento en la alfombra y tomo una taza de té. La casa está llena. La casa está viva. Y mientras estemos aquí, juntos, no hay nada en este mundo que pueda apagarnos. El viaje de la madre de un héroe termina aquí, no con una estatua de bronce, sino con el calor de una mano pequeña sosteniendo la mía y el aroma del té compartido en el hogar que el amor construyó. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría mucho que me dijeran qué otro día festivo les gustaría que festejemos con una historia así. Por ejemplo, el Día del Padre, del Abuelo, de las mascotas. Hay mucho por lo que festejar. Los dejo, fue un gusto hacer esto para ustedes. Soy simplemente Jon y los quiero.